Bueno, yo creo que sin más voy a empezar a compartir la pantalla. Espero que la podáis ver. Perfecto. Y bueno, ahora básicamente, primer punto que bueno, directamente os voy a contar cómo en mi equipo medimos la circularidad en la Unión Europea y bueno, pues simplemente, efectivamente, bueno, nuestro enfoque es un poco el enfoque europeo, que puede que cuando vaya presentando os vaya a chocar un poquito con otros enfoques que podáis conocer. Pero bueno, esto es un poco como llamamos un poco un enfoque top-down, ¿no? De cómo vemos nosotros la economía circular desde la escala europea. Entonces, eh, bueno, vamos a ver si consigo pasar la diapositiva. Vale, voy a empezar por contaros de una manera un poco somera el plan de acción de la economía circular, en el cual se establecen una serie de acciones. Una de ellas que la hablaré al final es el objetivo ambicioso de doblar para 2030 la circularidad de la economía. Y bueno, y otro de los elementos que define el plan de acción de economía circular es el establecimiento de bueno, lo que llamamos el Circular Economy Monitoring Framework, que aquí de una forma muy creativa la he traducido al castellano, pero ahora mismo no recuerdo lo que quiere decir. Es el marco, bueno, no sé, creo que después lo tengo más en detalle, pero bueno, es básicamente un cuadro de mando para ver cuál es la evolución de la economía circular. Está compuesto de 11 indicadores que están organizados en 5 dimensiones. Hubo una versión anterior donde teníamos 4 dimensiones. Aquí se incorporó la dimensión que llamamos de sostenibilidad global y resilience, creo que se traduce resistencia. Vale, entonces, bueno, pues en la primera tenemos la parte core la parte del núcleo del cuadro de mando, donde tenemos una primera parte que es que esta producción y consumo por parte de la economía, con el consumo de materiales. Tenemos una parte que todavía no la hemos publicado, estamos desarrollando los indicadores, que es Green Public Procurement, y luego tenemos otra parte que es la generación de residuos, bueno, vemos que pone 3 AAF, es porque tenemos generación en muchos ámbitos. Tenemos la parte a nivel de toda la economía, pero también a nivel municipal, a nivel de residuo alimentario y de envases. Luego también tenemos una segunda parte donde tenemos la gestión de residuos, que es lo que veis aquí, es el naranja del centro, donde veis los indicadores 4 y 5, que son tasas de reciclaje, y luego tasas de reciclaje para determinados flujos de residuos. Y luego ya en la tercera parte, lo que cierra la parte del círculo interno del núcleo es la parte de lo que llamamos secondary raw materials, que allí tenemos cómo el reciclaje contribuye a la demanda de materias primas y cuál es, digamos, la parte ligada a la economía y las exportaciones e importaciones de materias primas reciclables. Finalmente tenemos dos núcleos, el núcleo externo, que está formado, son otros aspectos de la economía circular. Uno de ellos es la parte de empleo y la parte económica, digamos, la parte de crecimiento de empresas, de competitividad y de innovación. Y luego tenemos la última parte, que es la parte de sostenibilidad y resistencia, donde miramos la dependencia de la Unión en importación de materias primas y cuál es la huella del consumo
y las emisiones de efectos de gases de efecto invernadero a nivel a partir de las actividades de producción económica. Entonces, casi todos estos indicadores se basan en estadísticas oficiales de Eurostat. Y yo ahora voy a entrar un poco más en detalle en cómo tenemos un indicador principal. Bueno, voy a ir un poquito hacia adelante. Antes, bueno, primero voy a terminar de hablar ahora aquí lo tengo traducido, el marco de seguimiento de la economía circular, que en cierto modo este marco de seguimiento no es solamente lo hacemos en Eurostat, lo hace mi equipo, pero es una herramienta que no solamente la adopta la Comisión, sino que es para toda la Unión Europea, para todas las instituciones y para esto hemos generado, como he dicho, se basa en una serie hay determinadas estadísticas que generamos en Eurostat, luego tenemos una serie de herramientas que están en nuestro sitio, en el sitio, en mi equipo mantiene dos sitios web, uno es la gestión de residuos y otro es la economía circular. Entonces, esto al final se convierte en una referencia y otra gente pues, utiliza estos datos para hacer marcos similares. Entonces, tenemos un ejemplo que el Banco Interamericano del Desarrollo desarrolló el hub de residuos circulares, al cual, bueno, pues un poco les dimos nuestro material, cuando tuvieron preguntas les ayudamos y lo que han hecho es para Latinoamérica y la zona del Caribe recopilar información y aquí me invitaron a mí a lanzarlo. Estuve en una presentación en un seminario similar a este. Pero lo que más me chocó cuando hice esto es que cuando miras a otros países, oye, que es que en Europa lo hacemos muy bien, ¿no? Cuando miras a los datos, ves que las tasas de reciclaje que tenemos en Europa pues son realmente, realmente buenas cuando te comparas con casi cualquier otro país. Em, entonces, aquí en la siguiente diapositiva tengo información, o sea, he puesto información cómo ha evolucionado el tratamiento de residuos municipales desde los años 90 hasta la actualidad, ¿no? Y realmente estamos pasando igual son cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Pero es que del 65% que había de eliminación de residuos en vertederos en el 95 al 23% en 2023 y el target son 10%, ¿no? El objetivo del 20% en residuos municipales, que incluye reciclaje, compostaje y digestión en el 95 al 50% en 2023. Es decir, el impacto de las políticas de gestión de residuos pues es bastante relevante. Eh, vale, entonces, ¿es suficiente todas estas políticas y todo este incremento en cómo se gestionan los residuos para asegurar, por un lado, la circularidad y por otro lado, para medirlo? Pues la respuesta, desde nuestro punto de vista, es que no, porque hay una serie de factores es decir, si el consumo aumenta, puedes tener tasas de reciclaje muy altas, pero en general pero sigues acumulando, es decir, tu economía tal vez no es tan circular como pensabas. Ahí está la parte de acumulación de materiales en la economía. Y por otro lado, la generación de residuos y el reciclaje son solo una parte de los flujos de los materiales en la economía. Y esto es cómo lo hemos enfocado nosotros, la parte de cómo medir la economía circular. Vale, entonces, nosotros esto lo enfocamos con una serie de diagramas Sankey, donde diagramas de flujo de materiales y ahora es cuando os voy a introducir uno de los elementos que está en ese diagrama que os he enseñado al principio de la economía circular, digamos, el elemento clave es le llamamos el Circular Material Use Rate en inglés, que no me he atrevido a traducirlo, pero lo he llamado tasa CMU, pero en cualquier caso es la tasa digamos, bueno, no lo voy a intentar traducir en vivo. En cualquier caso, lo que miramos es, aquí de forma práctica, os lo intento explicar en este diagrama y luego entro un poquito más en detalle. Por un lado, como veis aquí en este diagrama, pues hay una parte de materiales que se extraen de la naturaleza, otra serie de materiales que se importan, que se suman en la parte de los direct material inputs, y luego finalmente tenemos un material que se procesa, del cual hay una parte que viene de reciclaje, que es esta U,
que veis aquí. Luego, una vez que entramos una vez que el material se procesa, lo que sucede con él es que algunos se exporta, otros se disipan en el medio ambiente, digamos la parte lineal de la economía, y hay otra parte que se acumula en la economía y hay otra parte de la cual luego hay otra parte de la cual una parte se convierte en residuos y se recicla y otra parte que viene de nuevo a tratamiento de residuos, muchas veces va hacia vertederos o emisiones a través de valorización energética. En cualquier caso, teniendo en cuenta esta fórmula, en la fórmula lo que tenemos en cuenta es que se define como reciclaje dividido por el consumo doméstico de materiales, o sea, todo el consumo de materiales, tanto sean de cualquier origen que venga, incluido el reciclaje, y dividimos el reciclaje partido por el, eh, eh, el consumo doméstico de materiales más el reciclaje. Entonces, esta es la fórmula que es, bueno, que se aplica. Y luego, bueno, como decía, esta tasa es un indicador clave en muchos cuadros de mando, no solamente en el Monitoring Framework, que os he presentado antes, sino también en los indicadores de desarrollo sostenible, en el programa de acción ambiental, también en el mercado único y también fuera de lo que es el entorno europeo, también en las guías de Naciones Unidas y de las estadísticas europeas, digamos, paneuropeas. eh, pues bueno, también se utiliza para medir la economía circular el mismo indicador. Eh, entonces, bueno, aquí os voy a ir un poquito rápido porque no quiero perder mucho tiempo, pero en cualquier caso, la primera aproximación es lo que he contado antes, cuál es la fórmula, ¿vale? Y luego entramos en los detalles. Debo decir que el enfoque, igual esto es algo que debía haber dicho antes, el concepto de economía circular que utilizamos en la Unión Europea es un enfoque materialista. Es decir, materialista en el sentido eh, de que de que la idea es que los materiales se conserven en la economía, es decir, elementos como la valorización energética no serían parte de la economía circular. Entonces, dicho esto, el otro elemento importante del concepto es cómo tenemos en cuenta las importaciones y las exportaciones. Entonces, aquí esto va un poco en contra del sentido común o de la intuición que uno tendría, porque lo que tenemos en cuenta es que restamos las importaciones y sumamos las exportaciones. El concepto es qué hace tu economía para para favorecer la circularidad. De manera que si tú generas un producto que vaya a ser exportado para reciclaje, quiere decir que tienes digamos, un superávit de productos para el reciclaje, tienes un mercado, y entonces en ese sentido se considera un factor positivo. Mientras que si lo estás importando, quiere decir que tu economía no está generando esos elementos reciclados y entonces por ese motivo es un factor negativo. Esto es lo que más me ha costado desde que trabajo en Eurostat, el que esto entre en mi cabeza. Entonces estoy muy orgulloso de haber sido capaz de explicarlo sin trabarme. Em, bueno, esto es un poco la idea. Aquí es los positivos, los negativos, y al final tenemos el método de cálculo, donde aquí pongo un poco cuáles son los distintos factores. Lo que es importante, que no lo he dicho antes, es que esto es un enfoque súper macroeconómico. Es decir, utilizamos los datos que tenemos y entonces no tenemos datos eh, unos datos, digamos, específicos en importaciones y exportaciones de materias primas secundarias. Entonces, para esto utilizamos los datos de comercio exterior, importaciones y exportaciones, que tienen una serie de códigos que nosotros asumimos que de forma completa o una parte de ellos son productos consideraríamos materias primas secundarias. Entonces, en este sentido, bueno, pues eso es un modelo muy macroeconómico, lo cual quiere decir que hay lugar para modelos más, digamos, de abajo hacia arriba, que utilicen datos más detallados. De forma muy rápida, las fuentes de datos. Este proyecto tiene
combina datos de distintas fuentes. Como no hay un dato específico, tienes que un poco buscarte la vida y buscar cuáles son las fuentes. Tenemos estadísticas de comercio exterior para importaciones. Tenemos un elemento que son las cuentas de flujos materiales para los recursos naturales que se incorporan a la economía. Y luego para la exportación tenemos estadísticas de comercio exterior y la parte de gestión de residuos viene de las estadísticas de residuos que gestiona mi equipo. Entonces, aquí os quería dar un poco una imagen de cuál es la situación de España. Sobre nos vienen muchos países, bueno, pero esto cómo aplica en mi país. Entonces, yo quería un poco en este diagrama Sankey dice bastante, ¿no? Entonces yo creo que es interesante verlo, que hay un elemento, no sé si veis mi cursor, si no lo veis, bueno, pues os Sí, voy sí, sí, lo estamos sí, viendo. vale, pues veis aquí que la parte que primero tenemos una serie aquí veis también que tenemos minerales, es decir, lo amarillo son minerales que no metálicos. Entonces veis que un elemento muy importante son los minerales no metálicos que tienen un peso enorme en el cálculo en general. Entonces veis cómo la acumulación de materiales nosotros tenemos en cuenta toda la economía, no seleccionamos si, por ejemplo, es construcción, pero la construcción al final tiene un peso muy grande porque los materiales pesan mucho, ¿no? Entonces, veis que la parte que hay una parte que pesa mucho en este caso, que es la acumulación en la economía de minerales no metálicos. Ahora, veis otras áreas como la biomasa. Bueno, la biomasa sigue un camino muy lineal. Hay una pequeña parte en reciclaje eh, y luego también veis que hay una parte de energía, de producción de energía ligada a combustibles fósiles, que también sigue una parte completamente lineal. Y por último tenemos la parte metálica bueno, que o bien va a exportación o bien se mantiene dentro de la economía. Entonces, en conclusión, la economía española es circular al 9%, mientras que la de la Unión está en torno al 12%. Hay países que la tienen al 2% y hay otros que la tienen al 30%. Entonces, ¿cuál es la cuestión en este caso? Yo creo que la comparación es muy difícil entre países porque depende mucho de la estructura de la economía de cada país. Vale, entonces, el análisis, cómo aumentar cómo aumentar la circularidad. Entonces, desde el punto de vista de los datos, pues hay como una opción que es más reciclaje. Eh, Minerales metálicos son económicamente atractivos para reciclar, pero creo que esto ya se refleja en la situación en España. Luego, reducir la entrada de metales y minerales en la economía y aumentar el reciclaje, o sea, fomentar digamos, el mercado interior. Es importante siempre tener en cuenta que hay una acumulación en la economía que es difícil de evitar. Y luego reducir el consumo de combustibles fósiles y hacer que la producción de biomasa sea más sostenible. Bueno, el desperdicio de alimentos, reducir combustibles fósiles, eh, porque estos se convierten en gran medida en emisiones. Luego, esto es un poco lo que decía al principio, la ambición política de duplicar la tasa de duplicar la circularidad para 2030 y creo que el baseline, ¿no? Digamos, el año de referencia es 2020. Bueno, pues en la conclusión esto es un trabajo que hizo la Agencia Europea de Medio Ambiente y básicamente la conclusión es que hay un escenario uno que es mejorar el reciclaje, un escenario dos que es mejorar la eficiencia material y reducción del consumo de materiales, el escenario tres que es reducción del uso de combustibles fósiles y solamente una combinación de los tres escenarios eh, haría de una forma hipotética que se pudiera llegar a esto, ¿no? Estamos en 2025. Bueno, desde el punto de vista de alguien que produce datos, veo que está bien tener ambiciones políticas. Desde el punto de vista de los datos parece bastante más difícil de alcanzar. Entonces, bueno, esto es lo que tenía por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Oscar, muchísimas gracias por la claridad, porque explicar de una manera tan didáctica y con tanta claridad conceptos e indicadores y métricas a un nivel europeo no es nada fácil. Te lo agradecemos muchísimo, sobre todo porque
y hablo también en primera persona, los profesionales que nos dedicamos a esto, siempre las estadísticas de la Unión Europea son el primer faro al que acudes cuando necesitas un poco de luz en materia de métricas y muchas veces los utilizamos, comparamos, los analizamos quizás sin tener en cuenta precisamente qué está midiendo, cómo está midiendo y a veces pues erróneamente podemos tender a hacer comparaciones con diferentes u otros indicadores que probablemente pretenden o quieren medir lo mismo, pero lo hacen de una manera totalmente diferente. Entonces te agradezco mucho esta claridad y la transparencia un poco para explicarlo. Seguro que habrá preguntas luego y cuestiones relativas a este tema. Pues a continuación vamos a dar otro salto en la escala, vamos a acercarnos a la escala digamos, estatal, nacional. Lo vamos a hacer de la mano de José Luis de la Cruz. José Luis de la Cruz actualmente es el coordinador del área de sostenibilidad de la Fundación Alternativas y también es secretario de la Asociación para la Sostenibilidad y Progreso de la Sociedad ASIPS, que conoceréis quizá por sus siglas. También fue anteriormente responsable del área de procesos de sostenibilidad en el Observatorio de la Sostenibilidad de España, una etapa en la cual analizaba tanto la implantación como el impacto de políticas de sostenibilidad en el ámbito empresarial y también institucional. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia en torno al campo ambiental y de la sostenibilidad, lo que también le ha llevado a realizar numerosas publicaciones, a estar presente en numerosos foros, también precisamente muchos de ellos vinculados a esta cuestión de las métricas, de la implantación de políticas de sostenibilidad. De modo que la visión suya yo creo que nos va a enriquecer muchísimo. José Luis, cuando quieras es tu tiempo. Pues muchísimas gracias por invitarme a participar. Y yo no sé si después de lo que has dicho y después de la intervención de Óscar voy a estar al nivel. Vamos a intentarlo. Vamos a Y intentarlo. tanto que sí. Y voy a intentar también hacer como Óscar y cumplir los tiempos que los ha cumplido él. Lo digo porque siempre me pongo el reto de cumplir los tiempos y hay veces que me paso un poquito. Me vais a disculpar y me dais un toque si veis que me paso mucho. Voy a compartir la presentación. Creo que se estará viendo ahora en modo edición y ahora, en teoría, la estáis viendo entera, ¿no? Sí, Confirmad, por favor. perfecto. Vale. Perfecto, José Luis. Pues yo vengo a hablar de mi libro, bueno, suelo decir. Vengo a hablar de un libro que hicimos de la asociación, en este caso, de la que soy secretario, como ha dicho Jaime, sobre indicadores y marcos de seguimiento de la economía circular, que hicimos en colaboración con Ecoembes también, ¿no? En este recogemos parte de lo que ha dicho, de lo que ha contado Óscar, que lo ha contado seguro que mucho mejor de lo que está aquí expuesto, aunque aquí hacemos digamos, un registro mucho más global, ¿no? Pero yo me gustaría, voy a centrar la presentación en hacer bajar un poquito el foco, es decir, ver ya, hemos visto cuestiones macro, vamos a ver un poco cómo estamos desde la parte más empresarial, porque claro, los datos macro se tienen que nutrir de algún sitio y se nutren de cómo funciona el sistema productivo y por lo tanto cómo están midiendo y qué están haciendo las empresas a día de hoy, lo cual, bueno, digamos que estamos en un estado todavía bastante, no digamos incipiente, pero sí empezando en muchas de las cuestiones. Como os decía, nosotros somos me vais a perdonar un minutito solo, antes de empezar unas pequeñas palabras para enmarcarlo todo. Nosotros somos una asociación pequeñita, pero con un trabajo muy interesante que hacemos, que somos la entidad que, para Fundación Cotec, elaboramos cada 2 años el informe de economía circular en España, basado lógicamente en los indicadores de Eurostat y en otra serie de cuestiones. Este año estamos trabajando ya en la quinta edición, en el cual introduciremos también un pequeño monográfico sobre la información en sostenibilidad en economía circular de las empresas, sobre todo ligado a algo de lo que voy a hablar posteriormente, que es los requerimientos de la directiva CSRD. Como decía Óscar, también quiero apuntar que, lógicamente, esto de la economía circular tiene sentido y relación si disminuimos el consumo, porque como vemos en estas diapositivas del Centro de Investigación de la Universidad de Viena, el consumo de materiales desde los años 70 ha seguido prácticamente un desarrollo exponencial. Y si nos fijamos en el primer gráfico de la parte de abajo, vemos que fundamentalmente también no podemos verlo como algo, digamos, independiente o desligado del resto de las políticas de desarrollo, por ejemplo, de la Unión Europea, porque como veis en el gráfico de abajo, uno de los principales
elementos que ha sufrido un crecimiento exponencial ha sido el consumo de minerales metálicos, lo cual tiene que ver con transición energética y con transición digital. De ahí también esa parte de necesidad de competitividad. Por lo tanto, cuando estamos hablando también de economía circular, estamos hablando de competitividad y estamos hablando de ese nuevo modelo de desarrollo que sería sostenible y eficiente para España. Y para Europa también, perdona, no solamente para España, claro, para Europa también. En ese sentido, se me ha ido ahí de la cabeza decir lo de España porque Óscar ha sacado ese diagrama Sankey que teníamos aquí, en el cual no voy a explicar nada más porque él lo ha explicado perfectamente, pero sí quería hacer un foco, un zoom un poquito en dos indicadores específicos también que hizo la Unión Europea. Por un lado, esa composición del uso circular de materiales, que vemos simplemente en la evolución del año 2010 al año 2021, que no estamos muy bien, estamos bastante estancados. Y luego también en esa tasa de circularidad final, ese uso circular de materiales, en el cual, por desgracia, hemos ido hacia atrás, curiosamente. Es decir, vemos ahí a España que ha ido hacia atrás, no tenemos el descalabro de Finlandia, lo cual está bien, pero vamos, digamos que a diferencia, o nuestro objetivo debería ser ir como en Países Bajos. Y eso tiene que ver fundamentalmente también con, lógicamente, ese consumo de materiales y ese desarrollo. Pero más allá de eso, otra cosa que también me gusta decir antes de empezar, como este primer apunte, es que tampoco podemos verlo, y lo dice también la directiva CSRD, estas cuestiones como algo estanco. Es decir, tenemos que verlo como una relación de todos los retos globales a los que nos enfrentamos para mantener un sistema o digamos, un modelo de progreso sostenible tanto en el planeta como en Europa o en España. Y para eso me baso, por ejemplo, en lo que dice el Centro de Resiliencia de Estocolmo en su hipótesis, o digamos en su teoría, en el cual identifica los 9 límites planetarios que no deberíamos superar para mantener, otra vez más, la calidad de la vida en la Tierra para el hombre. Es decir, lo que estamos en juego, como siempre, es el estado de bienestar y la supervivencia del hombre en la Tierra. Pues bien, por desgracia, como veis ahí, de los 9 identificados, 6 ya se han superado, dentro de los cuales está cambio climático, la puesta en el mercado de sustancias químicas nuevas, el ciclo, en la rotura de los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y del fósforo y la pérdida de biodiversidad. Todos ellos relacionados de alguna forma también con el desarrollo de la economía circular. Uso de menos sustancias contaminantes, reducción de gases de efecto invernadero, uso eficiente de los productos y, por supuesto, también esa rotura o esa pérdida de biodiversidad identificada no solo como esa pérdida de, digamos, especies emblemáticas del país, sino la pérdida de base de negocio de muchas de las empresas farmacéuticas, químicas, etcétera. Si desaparece la biodiversidad, ¿de dónde sacan esos principios activos? Por lo tanto, estamos viendo esa relación que me lleva a concluir, podemos decir, que es importante también el reporte y la transparencia en este sentido de las empresas, ¿no? O la transparencia empresarial. Pero ¿cómo estamos hasta ahora, ¿no? ¿Cómo está informando realmente las empresas? Y en este caso voy a basarme en el último informe publicado por el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, en el cual participo todos los años, en hacer el análisis de la información en sostenibilidad de las empresas del IBEX 35. Sí, sé que muchos son bancos y tienen menos impacto, pero bueno, digamos, nos quedamos con nuestra parte productiva. Ojo, yo analizo la parte ambiental, claro, que es de la que puedo controlar. Otros compañeros analizan la parte de corrupción, analizan la parte de riesgos laborales, la parte laboral, social, etcétera, etcétera. Pues bien, en este caso, lo que me encuentro es que fundamentalmente en las empresas tengo mucha política o mucho compromiso. Compromisos en cambio climático, compromisos en eficiencia energética. Muchos tienen unos compromisos que además están permeando de alguna forma que también está influyendo en la generación de estructuras de gobernanza dentro de las empresas. Por lo tanto, bueno, está bien, de esta forma, ¿no? Vamos bien. Me preocupa una cosa, si veis ahí dentro del gráfico, que ven compromisos y responsabilidad en todo, menos en los efectos sobre la salud humana y el medio ambiente. Ahí ya no lo dicen tanto, lo cual, bueno, pues me preocupa, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar que en este caso está bien, tienen compromisos y van desarrollando. El problema me lo encuentro en el momento en que
esos compromisos, a la hora de manifestarse en objetivos claros y vinculados a los principales retos globales, economía circular, entre ellos, me encuentro que suelen ser bastante más vagos o bastante más generales. Residuo cero, emisiones cero, pero no hay una hoja de ruta que me identifiquen en el cual yo pueda ver cómo esos objetivos, mediante medidas que van aplicando, van consiguiéndose paso a paso o no se van consiguiendo. O sea, no hay esa rendición de cuentas que se necesita. Fundamental si quiero aplicar estos temas de economía circular y quiero desarrollar políticas a nivel nacional y europeo basado en realidades y no en cuestiones de, bueno, parece que la cosa va por aquí, que a veces, por desgracia, tiene que ser así para alcanzar políticas, ¿no? Por lo tanto, esa es una cuestión de las que me encuentro. Y otra cuestión muy importante es en la cadena de suministro. Tampoco se encuentra una información clara en la cadena de suministro fundamental para los temas de economía circular, como hemos visto en el diagrama Sankey en cuanto a importaciones y exportaciones y demás. Es decir, todas las empresas pues, dicen que exijo estándares ambientales a sus proveedores, pero cuando buscas qué estándares hay, eso ya no se dice. O algunos te dicen, les pido sistema de gestión ambiental. Pues por mí como si le piden la tarjeta Visa. No me dice realmente nada. Dime un poco, si analizas un poco, qué residuos tiene, cuál es, digamos, el grado de productos reciclados que tienen en lo que le estoy comprando. Es decir, pregúntales algunas cosas que realmente me ayuden a mí a que esa cadena de suministro es sostenible, ¿no? Y llegando a la parte de economía circular, por lo menos he de decir, y eso es importante, que hemos superado ya el paso de que se hablara solamente de residuos, a que ya se incluyan otros conceptos. Y se incluya, por ejemplo, el concepto de ecodiseño, se empieza a hablar de análisis de ciclo de vida, es decir, se empieza a desarrollar un poquito más. También es cierto que, por ejemplo, bueno, pues hay otras cuestiones que el ecodiseño se habla mucho, pero se dice poco. No sé, todavía faltan. Y en el momento en que nos metemos en algunos indicadores más específicos y más duros, ¿no? Por así decir, que los requiere la nueva directiva CSRD, como es las sustancias peligrosas que estás utilizando o que forman parte de tus productos, o el tema de microplásticos, ahí nadie tiene la culpa de nada y nadie usa nada. Más allá de que aquel que tiene que decir algo porque le afecta el REACH o le afecta la RIO, sí, pues ya se pueden ir diciendo. ¿Vale? En definitiva, y en el momento en que miramos las métricas, es decir, qué información se está dando, me encuentro que no existe un marco común para medir la circularidad de la empresa. La transición hacia esos modelos circulares, no hay herramientas sistematizadas ni métricas estandarizadas. La mayoría de las empresas van utilizando sus propios sistemas, generando sobre todo heterogeneidad. Pero esa utilización de propios sistemas se produce tanto en diferentes sectores como dentro de un mismo sector. O sea, no todo el sector, por decirte algo, del comercio al por mayor, utiliza los mismos indicadores. Utiliza en función de cómo le viene un poquito, no el aire, sino sus intereses empresariales, ¿no? El alcance de los indicadores utilizados es muy limitado, ¿no? Y quizá, bueno, pues sí se meten, ¿no? En esta parte de recursos de agua y energía. Y además hay otra cosa, nos encontramos que el análisis que se hace es muy micro de lo que me pasa. Y no hay un enfoque en el cual dice, ¿cómo esto yo estoy contribuyendo a las políticas nacionales, europeas, a los requerimientos globales, etcétera? Por lo tanto, los desafíos, por ejemplo, uno de ellos, métricas que realmente se alinean con la Agenda 2030 y el ODS 12, ¿no? Indicadores, ¿no? Que realmente estén, que vayan más allá de las exigencias normativas. ¿Vale? Y bueno, y en principio generar un poquito un alineamiento de un lenguaje común de indicadores que me permita la comparabilidad. En definitiva, yo me encuentro fundamentalmente con estos indicadores a día de hoy. Bueno, esto digamos que es el marco general de la operativa, ¿no? De cómo los distribuyen estos indicadores, pero los que me encuentro básicamente son estos, los más habituales. Para entradas, consumo de agua, consumo de energía, consumo de materias vivas, primas, perdón, sin un desglose realmente detallado por tipo y origen, que esta es otra cuestión, es decir,
no encuentro también los diferentes orígenes de las materias primas que estoy implementando. En cuanto a las salidas, sí, se habla de residuos peligrosos y no peligrosos, pero ojo, también tengo un problema de lenguaje y las definiciones me pueden variar en lo que ellos consideran reciclable o valorizable. Y en cuanto al destino de los residuos, tampoco hay muchas veces un desglose claro de las cantidades que van a cada uno de los destinos, si van a vertederos, si van a reciclaje, es decir, me falta todavía, ¿no?, un desglose mucho más detallado de esos niveles de jerarquía. Y sí vemos que, por ejemplo, se van incluyendo algunos específicos, como en contenido circular y sostenible, o mejor dicho, por ejemplo, en envases, el contenido de cantidad de plástico reciclable que llega al envase, van evolucionando. Claro, esto está muy circunscrito, por ejemplo, a industria alimentaria. Otros no, ¿vale? O se habla también de esos diseños y reciclabilidad del producto. Pues bien, ¿qué herramientas actuales tenemos? Por un lado, estas que hemos visto, ¿no? Esto del tipo, estas métricas específicas, que como vemos, os decía que es muy heterogéneo en cuanto a los sectores. Esto también es fruto de ese monográfico que estamos haciendo ahora para el nuevo informe de la Fundación Cotec. Por ejemplo, en eficiencia del uso de materias primas, si dicen algo o van diciéndolo, o van aumentando esta información, industria papelera y textil, claro, entra dentro del negocio. Algo se dice, no es que sea maravilloso como para poder hacer un seguimiento, pero algo se dice, ¿no? En cuanto a reciclaje y valorización, fundamentalmente las empresas de servicios ambientales, agua y residuos, son las que dicen algo, ¿no? En cuanto a ecodiseño, empresas de envases sí hablan más de ecodiseño y el textil, ¿no? Y en cuanto a la extensión de la vida útil de los productos, reutilización y reparación, bueno, pues algunas empresas directamente de alquiler, tanto de maquinaria como de inmobiliaria, sí habla un poco de esa extensión. Incluso algo que es importante, por ejemplo, en la construcción y ese sector inmobiliario, que empiezan a ver, a introducir indicadores de cómo luego desmontar lo que he montado, lo cual es fundamental para cerrar el ciclo de vida, lógicamente, ¿vale? Ahí tenéis un poco estas cuestiones. Pero más allá de estos indicadores personalizados, creo que tenemos a día de hoy herramientas que tienen que tener mucha más presencia dentro de las empresas. La huella hídrica, la huella de materiales, la huella de carbono, bueno, esta ya está súper integrada. Aunque tampoco puedo realmente tener una comparación real entre empresas hasta que no se ponga otra vez, digamos, una norma que me diga ya no solamente alcance 1 y 2, que eso ya lo hacen todos, sino, hombre, vamos a llegar al alcance 3, que llevamos con el alcance 1 y 2 35 años. Vamos a ir un poquito más allá. Y por lo menos fíjame las bases de alcance 3. Muy sencillito. Dime un alcance 3 de la generación de residuos, del consumo de agua, de tus viajes, de la movilidad obligada de los trabajadores. Con esas 4 ya daría un avance fundamental, ¿vale? Luego ya seguimos avanzando. Pero márcame esas normas, ¿no? Para que por lo menos pueda comparar. Y luego algo de la Unión Europea que me parecería fundamental que empezara a calar mucho más, que es esa huella ambiental de producto y esa huella ambiental de organización, que tú conocerás bien, Óscar, porque es una iniciativa dentro de la Unión Europea que a mí me parece estupenda y que todavía tiene poco enganche, ¿vale? ¿Qué otras cosas utilizan y qué herramientas utilizan? Ecoetiquetas. Ojo con ecoetiquetas. ¿Por qué? Porque no me valen todas, ¿no? Lógicamente tienen que ser ecoetiquetas de tipo 1 o de tipo 3, es decir, o lo que sería la ficha ambiental de producto, o lo que sería una etiqueta como la ecoetiqueta ambiental de la Unión Europea, o el Blue Angel o el cisne nórdico. O directamente ir a la etiqueta Cradle to Cradle, que está muy bien, porque es que además sí tiene en cuenta el análisis de ciclo de vida, pero además me mide esos 5 aspectos: materialidad, reutilización, fabricación responsable, salud del producto y equidad social. Es decir, que me incluye ya esta variable más social. Bueno, estas son herramientas que tendríamos ahora para utilizar. Pero también tenemos más, o sea, es decir, que podemos ir avanzando, porque tenemos otras herramientas que me analizan y que me ayudan en la autoevaluación y análisis de la economía circular en empresas. Voy a extraer aquí los fundamentales, porque seguro que hay muchas más. Una que a mí me gusta personalmente, que creo que es de lo mejor que hay, es el CTI del World Business Council for Sustainability Development. ¿Por qué? Porque es una herramienta que se basa en 4 áreas fundamentales con muy pocos indicadores. Eso sí, indicadores transversales y
complicados, yo lo entiendo. Son metodologías complicadas y que hay que trabajar para poder implementar esto dentro de la empresa. En principio, solamente tenía 3 áreas, las que tenéis ahí, la de cerrar el ciclo, optimizar el ciclo y valor del ciclo. Y la última, el 4.0, ha incluido el impacto del ciclo. Claro, como veis, yo creo que son indicadores muy pocos, pero súper importantes. Circularidad material, de la que nos ha hablado Óscar. Circularidad del agua. Energía renovable. Ya sé que la energía, la valorización, no lo tenéis, pero es fundamental para la economía circular. La optimización del ciclo, el porcentaje de material crítico, es decir, cuántos materiales críticos estoy utilizando en mi producción para reducirlos. El porcentaje de recuperación, vida útil. Es decir, como veis, y otra cuestión fundamental que además, como veremos ahora ya en lo poco que me queda, 2 minutos, voy a acabar, de verdad, en la CSRD, esos ingresos. Es decir, no solamente me vale con decir lo bueno que soy, sino que realmente tiene que ser entendida como una herramienta de desarrollo empresarial y por lo tanto tiene que ser una herramienta financiera también. Y yo puedo identificar qué ingresos, qué ahorros, qué inversiones hago en economía circular, porque me interesa como empresa. ¿Vale? Otra herramienta, digamos, más hacia modelo empresarial es la Fundación Ellen MacArthur, Circulytics, que al fin y al cabo es una encuesta muy bien hecha, ¿eh? Una encuesta muy bien hecha que me permite hacer un diagnóstico en 2 partes, facilitadores y resultados. La primera parte, la parte que veis de facilitadores, compuesta por 20 indicadores, implica lo que sería el modelo de negocio y cómo tengo el modelo de negocio a día de hoy planificado y cómo puedo planificar mi modelo de negocio con una filosofía de la circularidad. Y la segunda, la de resultados, es ya más metida a lo que veíamos en CTI, es decir, a cómo estoy yo utilizando los distintos elementos que pueden hacerme más circular. Los materiales, los servicios, la energía, el agua. Y una vez más, como veis, me incluye las finanzas. ¿Qué inversiones, qué gastos estoy utilizando y necesito utilizar para esto? Hay otra herramienta, esta me gusta también mucho por otra cuestión. Esta está creada por Boston Consulting Group. Esta sí es cierto que es una consultora y en este caso, si las otras las tengo más gratuitas, aquí voy a encontrar que es más de pago. Pero lo que me gusta de esta herramienta es que me ayuda a simular escenarios futuros y ofrece recomendaciones para integrar estrategias circulares en el núcleo empresarial. Se basa en 60 indicadores, también en las diferentes etapas, como veis en el análisis de ciclo de vida, desde lo que es el diseño, la producción, el uso, el fin y el fin de vida de los materiales, identifica 60 indicadores y ya digo, lo más importante, porque esto podríamos hacerlo tranquilamente, es que me genera esos escenarios futuros y de desarrollo. Y luego hay otros, como el Circular Deity Check de esta plataforma europea, que está en otro cuestionario para ver cómo estoy circulando. Y prácticamente igual que este, lo tenemos en el Ministerio de Industria, que es este autodiagnóstico de economía circular. Ojo, y muy importante, dirigido fundamentalmente a pymes, que me parece fundamental que vaya dirigido a pymes. Y por último, en este sentido, ver que tenemos también dentro del proyecto de Fundación Ellen MacArthur se están pensando en el desarrollo de estos indicadores, ¿no? Como es ese indicador de circularidad material o esos indicadores complementarios, que como hemos visto también está en línea en la Unión Europea. Pero además de esto, y perdón que me alargue 5 minutillos, tengo que decir que existen más herramientas que me ayudan para esto. La primera, la directiva CSRD, fundamental. Aquí vais a tener las diapositivas porque no me da tiempo a extenderme mucho más. Pero ver que esta directiva, con toda la directiva Omnibus y sabiendo que esto pues va a sufrir un pequeño, esperemos que pequeño, descafeinado de lo que eran las normas de información y sostenibilidad iniciales de la Unión Europea y de lo que era la directiva. De hecho, ya ha habido un descafeinado bastante gordo, que es que va a aplicar a las de 1.000 trabajadores en vez de 250, que me parece que bueno, que nos deja igual que estábamos en un momento dado. Pero ojo, no os preocupéis, que la de 1.000 tampoco que hagan maravillas, ¿eh? También te podemos decir cosas para que mejore. Y donde vemos que la importancia fundamental, una importancia grande, la tiene la parte o el núcleo de la parte ambiental con unas normas específicas de economía circular y el uso de
de recursos, con cuestiones importantes que hemos dicho ya y no voy a repetir: la interacción con el resto de los aspectos, el ofrecer efectos financieros, el basarse en los marcos legislativos y los planes de acción de la Unión Europea, y luego, por supuesto, eso, ¿no? El que la política aborde todas las cuestiones fundamentales del uso de los recursos vírgenes, el abastecimiento sostenible, los riesgos de la cadena de valor y demás cuestiones que tenemos. La especificidad de las metas y luego, como os decía, ¿no?, esta información básica que quiere decir. Si hay una cosa solamente que dice la directiva, y que es lógico, que da un tiempo para que las empresas se adapten, que es esa información financiera. Pues es lógico, porque realmente meter esto dentro de las cuentas de la empresa requiere también un desarrollo y una contabilidad. Que, ojo, en este sentido sí está ayudando mucho lo que sería la taxonomía europea. Muchos están utilizando la taxonomía europea o algunos otros elementos como el TFND o el TCFD, es decir, las normas para impactos financieros del cambio climático o de la conservación de la biodiversidad, como ayuda para generar esta información. Y por último, también tenemos, para los que sean más empresariales, normas y guías que nos ayudan. Al principio contábamos con estas, y bueno, esta me ayuda, la de calidad, la de sistema de gestión, la de huella hídrica, pero ya esto ha evolucionado y ya cuento con normas específicas de economía circular. La primera, la francesa, que surgió. Luego tuvimos la de Reino Unido con enfoques diferentes, porque el Reino Unido se basa más en un marco para el desarrollo e implementación de proyectos de economía circular, y la francesa se basaba más en la gestión, ¿no?, de circular de las empresas. Pero ya tenemos la ISO y todo un desarrollo de ISOs que vamos a tener, ¿no?, que todavía quedan por hacer. Bueno, estoy seguro que algunas de ellas ya están publicadas, perdonadme que esto tengo que actualizarlo, me queda un poquito ahí antiguado por esa actualización, pero que todavía, bueno, o no, porque todavía están pendientes. En conclusión, yéndonos solamente a las herramientas, fundamentalmente yo creo que tenemos herramientas válidas para que la empresa empiece a utilizar. Me quedo con estas tres fundamentales porque son las más transversales: CTI, Circulytics y Circergens. Y, por supuesto, tener en cuenta las NEIs, que me parece que es la guía fundamental para ello. Y ojo, que todo esto, la Unión Europea también ha pensado en ello, no solamente va de grandes empresas. Hay una guía voluntaria para pymes, ¿vale?, que no cotizan en bolsa. Que, bueno, pues puede ayudar. ¿Por qué? Porque a nadie se le escapa que cuando una gran empresa empieza a hacer esto, las pequeñas, de forma tarde o temprano, les va a tocar informar también, porque eso van a exigir de las grandes empresas. Y muchas gracias, y perdonar estos 5 minutillos que me he comido de más. En absoluto, José Luis, era importantísimo escuchar la presentación completa porque ha sido valiosísimo, interesantísimo la cantidad de herramientas, la caja de herramientas que nos llevamos para aprender, y luego también un poco para que cada uno en su organización pues traslade, adapte y las haga suyas, que es un tema muy complejo. Y te agradecemos también la claridad y la capacidad de poner, no sé si el dedo en la llaga, pero sí desde luego el foco en los retos, en los desafíos que tenemos, que ha sido muy interesante. Y ya os avisamos al principio que los ponentes eran de primer nivel. Y para continuar, y en último lugar, pero no por ello el menos importante, contamos con Jovita Moreno. Jovita Moreno es doctora en Ingeniería Química por la Universidad Rey Juan Carlos y también es profesora titular del Departamento de Tecnología Química y Ambiental en esta misma universidad. Sus principales líneas de investigación actualmente están centradas en desarrollar nuevas tecnologías vinculadas a la valorización de residuos y también a evaluar y a optimizar dichas tecnologías desde una perspectiva de ciclo de vida. Y por lo tanto, ahí las métricas y los indicadores tienen también muchísimo que decir. Cuenta con más de 50 publicaciones científicas y además ha dirigido varios proyectos de investigación, tanto a alcance nacional como internacional. Y algo muy interesante también, añadido a su currículum, es que desde el año 2022 dirige la Cátedra Ayuntamiento de Fuenlabrada, Universidad Rey Juan Carlos, de Economía Circular, Gestión Sostenible de Residuos, con lo cual la visión más completa ya no la podíamos tener. Jovita, cuando quieras, el tiempo es tuyo. Hola, buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente.
Vale, pues nada, voy a compartir pantalla a ver si no hay problemas técnicos. Vosotros me diréis si la estáis viendo En modo edición todavía. en modo edición. Vale, un segundito. Espera, un segundito. Esa es que no me he cogido la que yo quería coger. Perdonad. Tranquila. A ver, esto. Compartir. No consigo. No consigo que me la ponga ahora en el modo bueno. A ver. A seguir viendo en modo edición, ¿verdad? Sí, pero bueno, si no, pues tira con ello, se ve bien, que es lo importante. Espera, hago un último intento. Es que no la veo yo. No sé por qué no me coge la pantalla que tiene que cogerme. Me coge solo la que... Si la pongo Ahora, así, ¿ahora la estoy viendo? perfecto. Vale, fenomenal. Adelante. Muchas Nada, gracias, Jovita. nada, pues gracias a vosotros. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a estar hoy aquí, tanto a la Red Española de Desarrollo Sostenible como a Covembes por participar en esta jornada. Bueno, es para mí un placer y, bueno, un reto, ¿no? Después de estos ponentes que hemos tenido a nivel europeo y a nivel nacional. Yo lo que os voy a contar es un poquito más de andar por casa y somos capaces de producir algunos de esos datos pequeñitos que aparecen en alguna de esas líneas, ¿no? Pues ahí estamos intentando nosotros trabajar. Como ha comentado Jaime, bueno, pues desde el año 2022 tenemos una cátedra en economía circular fundada entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Universidad Rey Juan Carlos. Os cuento brevemente en qué consiste y qué trabajamos y para centrar un poquito la parte ya de las métricas. Esta cátedra nace después de, bueno, la Universidad Rey Juan Carlos, para los que no la conocéis, es una universidad pública ubicada en el sur de la Comunidad de Madrid. Tenemos campus en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, uno de ellos es Móstoles, donde yo estoy ubicada, y luego también tenemos un campus en Alcorcón, Fuenlabrada, bueno, Madrid. Pero bueno, Móstoles y Fuenlabrada están muy cerquita, compartimos muchas características y bueno, pues esta unión de intereses comunes pues nos llevó a realizar pues ya algunos trabajos de investigación, de docencia conjuntos y al final esto lo cristalizamos en la creación de esta cátedra. Esta cátedra nace un poco con el objetivo de generar esta simbiosis que nos permita pues combinar el conocimiento científico, la capacidad formativa que tiene la universidad, también con, bueno, pues con la gran experiencia que tienen los ayuntamientos en toda la problemática de la gestión de los residuos, son los que están a pie del problema y sobre todo conocen muy bien su entorno, las necesidades de sus empresas, de sus propios problemas como entidad pública y el objetivo, bueno, pues era un poco comunicarnos. A nosotros nos ha venido, bueno, esta cátedra ha generado o está generando una serie de sinergias muy importantes, muy interesantes. A mí como académica, bueno, siempre que he querido salir un poco a contar lo que hago, pero esto me está permitiendo muchas oportunidades para hablar de nuestros proyectos y para generar estos consorcios, ¿no? Donde ya sí que hay una impulsión a la transferencia tecnológica real y esto está siendo un elemento tractor muy importante. Por eso para mí es un placer estar hoy aquí, contaros un poquito lo que hacemos de forma muy breve. No me voy a enrollar porque sé que me dejo llevar un poco por la pasión, pero bueno, voy a intentar ir al grano. Entonces, bueno, pues nosotros estamos aquí, somos dos entidades públicas, un poco viendo cómo podemos colaborar en la medida de nuestras posibilidades en solucionar estos problemas relacionados con la transición que estamos abordando en el sistema productivo, ¿no? Bueno, la cátedra se llama Economía Circular para la Gestión Sostenible de Residuos. Luego, de todos los campos de la economía circular, que yo creo que Óscar ha resumido muy bien, pues nosotros nos centramos en la parte, un poco en esos indicadores 4 y 5 de los que he hablado, que tiene que ver con toda la gestión de los residuos. Yo diría que abarcamos con más o menos intensidad, con más o menos profundidad, casi que todo el ciclo de vida de los residuos. Trabajamos en cómo mejorar la separación en origen, hablando un poco de lo que tenemos que hacer cada uno en casa. Aquí, bueno, pues sobre todo tema más de divulgación y formación. Estamos muy centrados en lo que ahí tenéis como punto 2, ¿no? En caracterizar lo que dejamos en los contenedores. Esto, como sabéis, para los ayuntamientos es muy importante y para alcanzar los objetivos que tenemos que alcanzar, estos macro, pues nos tenemos que ir primero a lo micro, a ver qué hacemos cada uno en nuestra casa, en nuestro pueblo, cómo reciclamos. Y entonces nosotros trabajamos mucho en caracterizar esto. Aquí tenemos diferentes proyectos, algunos en marcha,
y muchas cosas pensadas por hacer, porque como sabéis ahora, pues hay muchos cambios y tenemos que alcanzar indicadores muy exigentes en muchos tipos de fracciones de residuos, ¿no? Luego también el campo de la optimización de la recogida y el transporte de esas fracciones de residuos. Aquí hay un campo, bueno, tremendo, ¿vale? De optimización, logística y, bueno, ahora con todas las herramientas de digitalización, inteligencia artificial, aquí hay un campo de optimización muy grande sobre cómo debemos recoger los residuos, cada cuánto, en qué tipo de contenedores, para evitar, bueno, reducir emisiones, mejorar las eficiencias de la recogida, etcétera. Luego, lógicamente, llegamos a los procesos de tratamiento. Aquí también, pues, hay estamos abordando una transición muy, muy grande. Hay que adaptar plantas existentes. Sabéis que las nuevas fracciones cada vez tenemos más contenedores, tenemos más fracciones. Por tanto, las que teníamos cambian. Bueno, esto hay que adaptarlo. También, bueno, pues nosotros trabajamos en el diseño, pues, de nuevos procesos basados bien en tecnologías ya maduras. Hay muchas tecnologías de tratamiento de residuos o bien en tecnologías nuevas que nosotros desarrollamos o bueno, hay muchas universidades, centros de investigación en España trabajando en esto con resultados muy, muy prometedores. Estos nuevos tratamientos y estas nuevas cadenas de valor pues nos permiten generar sinergias y también en ello estamos, ¿no? Hemos conseguido pues identificar algunas sinergias donde cosas que a lo mejor antes pues, no se utilizaban, ahora se pueden empezar a utilizar, en qué tipo de sectores y ver un poco estas sinergias circulares. Y luego, bueno, una cosa de la que ha acabado hablando José Luis, que para nosotros es crítica, es verdad que nosotros ya trabajábamos en esto hacía mucho tiempo, en el análisis de ciclo de vida de productos y procesos, pero ahora, pues enfocado a la economía circular, pues claro, como que dicho, bueno, no viene la palabra muy bien ahora, cerramos el círculo, ¿no? Porque realmente nosotros tenemos que medir lo que hacemos. Cualquier mejora, cualquier cambio, aquí están las métricas, ¿vale? Entonces, nosotros somos pues siempre nos gusta ir midiéndolo todo. Y yo creo que quizá, y un poco por lanzar una reflexión, yo creo que quizá lo que más nos cuesta muchas veces de implementar métricas es que las métricas, los números son muy crudos muchas veces, ¿no? Y eso al final, cuando queda plasmado en un papel o queda plasmado en un informe, pues, bueno, pues a veces puede doler o puede ser conflictivo. Entonces, yo creo que eso muchas veces es lo que a veces nos cuesta de las métricas, ¿no? Bueno, centrándonos un poquito en la temática de la jornada, yo os voy a contar, cuando me planteó Jaime la colaboración aquí, me resultaba muy complicado porque nosotros hacemos muchas cosas. Y os voy a contar desde nuestros trabajos a nivel de laboratorio o cuando salimos a las plantas o muchos proyectos que tenemos con otras entidades públicas. Entonces, bueno, he querido centrar, nada, 3 cositas para que veáis un poco lo que hacemos y son algunos ejemplos, lógicamente no me voy a meter en resultados, pero un poco para que veáis el tipo de trabajos en los que, bueno, pues los que estamos desarrollando, ¿vale? Algunos son nuestros propios, otros surgen por iniciativa de alguien que, bueno, pues otra entidad o otro grupo de trabajo que pues se nos acerca y nos plantea algún reto, algún desafío e intentamos pues colaborar con ellos o dar solución. Este que os presento es un estudio que hicimos ya hace tiempo y que, bueno, de momento está todavía en la fase 1 relacionado y que ya se presentó en alguna jornada que hemos hecho en la cátedra relacionado con la composición de lo que recogemos en el contenedor azul y con cómo va variando en función también de cómo va variando nuestros hábitos de consumo, ¿no? Este es un estudio bastante preliminar, todavía hay poquitas caracterizaciones. En concreto participaron por 25 municipios, un poquito con eso que tenéis ahí, esos números. Y se basó pues, en caracterizaciones proporcionadas por los propios municipios y bueno, pues también en algunos informes ya publicados. Entonces, el objetivo era comparar pues, lo que estábamos recogiendo en 2023 con lo que se recogía en 2016, que había datos previos, ¿no? Entonces ahí tenéis, bueno, una foto, nada, simplemente un pequeño titular, bueno, pues un poco el cambio, ¿no? Que parece lógico, pero que está bien saber cuánto es este cambio, a qué se debe y si esto nos afecta luego a los procesos de tratamiento que tenemos que llevar a cabo y para conseguir aumentar esa tasa de circularidad. Pues, por ejemplo, algunos datos significativos es que, lógicamente, ha aumentado mucho la proporción de papel y cartón en forma de envase que recogemos. Esto es lógico por los cambios en el consumo. Cada vez pedimos más, digamos, hacemos más pedidos por internet, leemos menos papel escrito, esto también es lógico, luego recogemos menos papel prensa. Pero, por ejemplo, una cosa que nos llamó mucho la atención en este estudio y en donde queremos profundizar es en el aumento de los impropios en los contenedores azules. 2 puntos porcentuales, pero empezamos a detectar que ahí podía haber papel impermeabilizado.
El papel impermeabilizado, sabéis que, bueno, pues por ejemplo en el sector alimenticio, pues se utiliza, ¿no? Porque obviamente el papel solo, pues si yo tengo un líquido ahí, pues no lo puede retener. Entonces, bueno, pues esto, algunos de los sitios de los pulper o de las plantas de tratamiento, pues no terminan de procesar bien estos papeles impermeabilizados, eso genera aumenta la tasa de rechazo y genera más impropios. Entonces, bueno, pues vimos que aquí había poca caracterización, está poco puesto el foco en esto, teniendo en cuenta un poco la coyuntura actual y, por ejemplo, la nueva ley de desperdicio alimentario, donde nos vamos a tener que llevar más envases a casa, de comida, bueno, pues este quizá es un foco donde a lo mejor tenemos que fijarnos y ver un poco cómo ampliar. Entonces, bueno, pues este estudio de métricas muy sencillitas, pues nos sirve un poco para detectar dónde deberíamos profundizar y de hecho vamos a seguir trabajando en esto. Este que os cuento ahora es un poco primicia, esto estamos empezamos a tomar medidas la semana pasada, está en una fase completamente inicial, pero me parece muy interesante por el contexto en el que estamos también ahora. Tiene que ver un poco con que estamos evaluando la eficiencia de la recogida selectiva de envases tipo brick en las plantas de separación, ¿no? Es decir, en qué porcentaje de estos envases pues se separan adecuadamente y de qué variables depende esto, ¿no? Esta eficacia. Pues depende mucho de la tecnología, lógicamente, que hay implantada en las instalaciones, pero también del tipo de envase, del tamaño del envase, de lo que contiene, porque el residuo, pensar en un tetrabrick, el residuo que queda dentro del envase el peso es muy diferente si es un zumo que si es un gazpacho, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues esto afecta mucho luego a cómo se puede separar bueno, y al final a esas métricas, a esos indicadores finales que acaban en estos datos macro que luego terminamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos siempre intentando trabajar en este estudio. Hemos empezado en la planta de tratamientos de envases de Fuenlabrada, lógicamente, porque pues para nosotros en nuestra segunda casa, después del campus de Móstoles, donde más tiempo pasamos, yo diría que son en las plantas de tratamiento de Fuenlabrada, que nos han abierto las puertas completamente. Y bueno, pues estamos trabajando en ello y yo creo que en un par de meses tendremos los primeros resultados. Otra cosa de métricas un poquito ya más grande, porque esos son casos un poco pequeñitos, con datos más caseros, por decir así, relacionados con la cátedra. La cátedra colaboró con Traxa en un estudio bastante relevante que hizo la Comunidad de Madrid sobre la caracterización de la composición de los residuos de toda la comunidad. Si no recuerdo mal, el mes era marzo-abril de 2023 a 2024. Este es un estudio que la Comunidad de Madrid pues, encargó a Traxa y la Cátedra de Economía Circular hizo un asesoramiento técnico, pues un acompañamiento a Traxa, sobre todo pues, para evaluar la metodología que se estaba utilizando, asesorar también y ayudar, un poco colaborar para el análisis estadístico, ver representatividad de los datos, cálculo de valores medios, detección de datos atípicos. Este trabajo, pues nosotros estamos muy contentos de haberlo conocido tan de cerca porque, pues tiene unas métricas muy, muy interesantes de toda la Comunidad de Madrid, muy actuales. Se ha generado una base de datos pues muy completa, con muchísimos flujos muy bien caracterizados. Y bueno, para nosotros aquí, académicamente, y ahora hablo un poco como investigadora, aquí, por ejemplo, tenemos una propuesta futura que queremos plantear sobre que esta base de datos, con el uso de herramientas avanzadas, de tratamiento matemático, digitalización, puede ser muy, muy interesante para proyectar escenarios, para evaluar diferentes alternativas de tratamiento a nivel macro, es decir, en una región como Madrid, incluso eso se podría extrapolar, porque hoy en día, son muchísimos datos, pero como sabéis, hay herramientas de procesamiento de datos pues muy potentes y esto nos puede servir para proyectar, por ejemplo, políticas públicas, es decir, dónde debemos ubicar las plantas, cómo debemos recoger, cómo debemos generar estas sinergias. Toda esta cantidad de datos adecuadamente tratados pues nos pueden ayudar mucho a generar escenarios y a evaluar incluso estos escenarios con indicadores ambientales, indicadores económicos, indicadores sociales, a evaluar estos escenarios para intentar ir al óptimo, ¿vale? Entonces, nosotros ahora
Es un trabajo en el que estamos también empezando. Yo no soy ni mucho menos especialista en optimización de datos, pero tenemos algunos compañeros que sí lo son y bueno, pues creemos que esta sinergia también entre muchos datos que hay generados y quizá a veces un poco dispersos, no es este caso, porque este caso es verdad que están muy agrupados, pero yo creo que hay muchísima información y bueno, pues combinando con indicadores sociales, ambientales y económicos que también podemos medir, por ejemplo, mediante análisis de ciclo de vida, como ya ha explicado José Luis, se nos abre un campo muy rico para evaluar escenarios futuros con el objetivo de cumplir esos criterios que tenemos que cumplir de circularidad. Y nada, el último que os quería contar muy brevemente, este trabajo me gusta mucho porque es un trabajo donde mezclamos la parte de métricas con la parte de nuestra cátedra y también con la parte de formación, porque al final nosotros somos profesores y también intentamos que nuestros alumnos, pues a través de sus trabajos finales de carrera, sus tesis doctorales, pues participen también en lo que hacemos en la cátedra. Y esto está muy relacionado con las métricas que se generan mediante análisis de ciclo de vida, ¿vale? Que lo contaba también antes José Luis. Entonces, bueno, pues también nosotros en la cátedra nos dedicamos a cuantificación de impactos ambientales de diferentes tipos de procesos, de reciclaje, de transporte de residuos o de todo el ciclo del residuo. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, os pongo pues un trabajo que tenemos hecho reciente de una estudiante de cuarto de Ingeniería Ambiental, que es un grado que tenemos aquí en el campus de Móstoles, donde aplicaba pues, la metodología de análisis de ciclo de vida, porque bueno, pues empezó a haber diferentes tipos de envases para agua en las máquinas expendedoras del campus. Había, bueno, curiosidad sobre, nos preguntaban, ¿y qué es mejor y qué es peor, el brick, el plástico? Porque leo estudios contradictorios, entonces decidimos pues hacer nuestro propio estudio de métricas. Y bueno, pues si alguien quiere un poquito los resultados, yo os los puedo compartir. Aunque este estudio lo queremos publicar, tenemos que rematar algunas cositas, pero lo queremos publicar. Y bueno, también me parece un ejemplo de métricas, obviamente a un nivel mucho más local, de todas las que hemos visto previamente, pero en las que también desde la cátedra pues estamos intentando avanzar. Y bueno, yo por mi parte no os entretengo más. Nada más, muchas gracias y bueno, cualquier pregunta, pues estaré encantada de contaros. Muchísimas gracias, Jovita. Ya te adelanto que sí queremos conocer ese estudio de análisis del ciclo de vida comparativo entre los dos tipos de envasado de agua. O sea, eso ya es un hecho, con lo cual ve pensando en compartir esos resultados, en elaborar esos resultados. Muchísimas gracias por ejemplificar también un poco a lo que nos referíamos y también un poco el ánimo de este webinar, que también era aterrizar en la realidad de las personas que estáis en el campo de la investigación vinculada a la gestión de residuos y a la optimización también de los procesos de gestión de residuos, pues el cómo estáis haciendo esa tarea, esa labor y la ingente cantidad de datos que supone todo ese trabajo. Me surgía al hilo un poco de escuchar tu intervención y también vinculado un poco a una temática que planteaba un tema que apuntaba José Luis y al escuchar primera de Óscar tenía una reflexión, pregunta y con esto quiero abrir la parte de debate, un poco de diálogo. Tenemos pues hasta y media, unos minutitos, de modo que os animo, ya habéis escrito un chat que podáis dejarlo por escrito. Quería trasladar una pregunta en abierto para los tres, pero bueno, supongo que tendréis visiones complementarias, que venía derivada un poco de esas, apuntaba José Luis, esa necesidad de métricas que vamos a empezar a tener derivada de las exigencias normativas que ya tenemos y sin ánimo, y también apuntabas tú, Jovita, un poco todos esos proyectos de caracterización de flujos que derivan precisamente de esos cambios legislativos, normativos, sin el ánimo de para nada centrar el tema en la siempre enfoque economía circular, visión gestión de residuos, que parece que siempre es de lo que se acaba hablando, pero es inevitable también enfocarlo desde esa perspectiva. Yo me planteaba un poco la realidad del hoy, de la actualidad que tenemos en materia de gestión de residuos de envases, pensando en las 17 comunidades autónomas que tenemos, con una docena mínima de objetivos en materia tanto de recogida selectiva como de reciclaje, pensando ahora en esa, entendedme la explosión de scraps que hemos tenido en materia de categorías, ¿no? De residuos domésticos, industriales, comerciales.
Solamente un Scrap ya va a tener que manejar del orden de unos 700 y pico objetivos, haciendo ese algoritmo por todos los scraps existen actualmente y se van a autorizar. La cantidad de datos y de información que se va a tener que manejar en este ámbito es ingente. Y de ahí venía mi duda, reflexión un poco, cómo equilibrar esa necesidad que tenemos de buscar el máximo rigor, la máxima exactitud en las métricas, en los indicadores, con una razonabilidad o con una, no sé, con una viabilidad de implantar esas métricas, esas técnicas de medición cuando no tenemos métodos directos, cuando no tenemos un pesaje, cuando tenemos un inventario de residuos, ¿no? Cómo encontrar ese punto medio de equilibrio. Ahí un poco apelo a las visiones que tengáis complementarias desde las distintas escalas y perspectivas que tengáis. Quien quiera abrir un poco el turno de preguntas o de respuestas. No sé, Jovita, José Luis, Oscar. Bueno, yo, si queréis, me lanzo yo a la piscina. Dale, Jovita. Bueno, Gracias. yo soy académica, entonces, si los datos tienen que ser complicados de base, tienen que ser complicados de base. Lo que pasa es que es verdad que luego, y yo creo que lo hemos visto muy bien en esta presentación, es decir, nosotros medimos a nivel de brick a brick, es decir, vas contando. Esto luego se va agregando y va generando datos más macro hasta que llegas un poco al diagrama de Sankey que ha presentado Oscar, ¿no? Pero si tú tienes la trazabilidad sobre cómo se ha generado el diagrama de Sankey que ha presentado Oscar y puedes ir hacia abajo en la cadena y todo el mundo sabe cómo se ha cuantificado porque existe una metodología estandarizada, los datos luego se pueden presentar de forma muy compleja porque, bueno, estés en un foro donde tengas que presentarlo de manera muy compleja o mucho más simplificada o a escala mucho más macro porque obviamente no puedes ir al detalle en una presentación dependiendo del foro en el que estés o para lo que sea ese foro, ¿no? Entonces yo creo que o sea, no es excluyente. Tú puedes ser digamos, muy exhaustivo y puedes presentar datos que sean entendibles por todo el mundo. La cuestión está en cómo bajas de una capa a la siguiente, que haya trazabilidad y que haya una metodología que todo el mundo sepa cómo se ha hecho. Yo creo que eso es lo más crítico. Y transparencia. Claro, sí, que todo el Porque, mundo sepa claro, cómo. porque por ejemplo, yo digo que es la obsesión que tengo yo ahora también un poco en el tema de las materias primas utilizadas. ¿Cuáles son las materias primas que se utilizan? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el grado yo qué sé, de materiales reciclados en la materia prima que estás utilizando? Esa información la da el sistema productivo, no la vas a obtener directamente cogiendo el brick, ¿no? O cogiendo el envase. Te la tienen que decir también, bueno, no sé qué hagas análisis químico, lógicamente, eso sabes tú mucho más que yo, pero vamos, pero realmente eso, el tema de las materias primas, de dónde vienen, porque es importante también no quedarse solamente en lo que sería la parte de España, sino ver toda la cadena de valor, ver también esa debida diligencia que todavía está también discutiendo la Unión Europea y descafeinándose también, ¿no? Esa diligencia debida y esos impactos exportados, ¿no? Hay que verlos también y yo creo que ahí es donde está también la mayor dificultad. Y por eso yo tengo la esperanza todavía de que esa directiva y las NEIs permitan que haya esa mayor transparencia para que nos permitan tomar mejores decisiones. Oscar, a Europa nos encumbramos. Bueno, no sé, yo voy a intentar responder a tu pregunta y me gustaría también elaborar en algunos puntos que me han parecido los más interesantes de las presentaciones de José Luis y de Jovita, ¿no? Por un lado, es verdad que estamos en un momento donde hay, por un lado, como por un lado, muchos requerimientos y muchos objetivos y mucha necesidad de información, y por otro lado, desde Europa estamos intentando también simplificar, ¿no? Y reducir el impacto en empresas, en pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, por un lado, a ver, yo me quedo y también con el punto que has dicho, Jaime, que al final parece que siempre nos vamos a reducir la discusión a la gestión de residuos, ¿no? Entonces yo de ahí me quedo con una parte de la presentación de José Luis
en nuestro marco de indicadores del Monitoring Framework tenemos un indicador que efectivamente trata sobre los límites planetarios, ¿no? Ahora, estos datos, o sea, este indicador se está haciendo, es un indicador que viene del centro, del Joint Research Center, del Centro Común de Investigación, y se utilizan, pues es un proyecto de investigación y se utilizan los datos un poco los que hay, ¿no? Con los que se puede, hay mucha parte de estimación y eso es algo que desde Eurostat, desde el punto de vista de las estadísticas, pues la estimación es una forma transparente. También, cuando la metodología está clara, pues puedes también tener un enfoque que tiene una implicación, digamos, más pequeña para las empresas, ¿no? Por otro lado, la esperanza está en lo que también José Luis ha dicho, que existen, que bueno, que se esperan las NEIs, ¿no? También que las empresas puedan informar, pero luego ahora efectivamente se queda descafeinado cuando decimos que, bueno, que empresas de un determinado tamaño, ¿no? Ahora, el reporting voluntario, o sea, yo creo que tenemos una labor importante de hacer ver que es bueno tener esta información y que es bueno ponerla en las páginas web de las empresas y que puedas tener una información que sirva para saber cuáles son tus parámetros de gestión ambiental y desde un espectro amplio desde el punto de vista de la economía circular. Eh, y el último punto es lo que he visto en la presentación de Jovita, interesantísimo la parte de la caracterización de residuos. Y ahí aprovecho a decir que nosotros desde Eurostat estamos promoviendo que las estadísticas de gestión de residuos evolucionen hacia algo que sea más útil para economía circular. Y sé que me estoy metiendo otra vez en simplificar hacia la gestión de residuos, pero es que la parte de caracterización es muy importante, es fundamental. Tienes que saber qué hay en los residuos y como herramienta y desde luego la idea de utilizarlo como una herramienta para mirar escenarios es algo que puede ser muy interesante. A nosotros los países nos dicen, vale, sí, estamos de acuerdo, pero no tenemos recursos para hacer todo esto, ¿no? Los institutos de estadísticas. Dime algo que sea sexy para mis gestores, ¿no? Bueno, esto lo es, ¿no? La parte de poder mirar utilizarlo en la gestión, la parte de gestión de residuos es fundamental. Y yo sigo insistiendo también a mis compañeros que desarrollan políticas de la Dirección General de Medio Ambiente, que es una línea fundamental crecer en la parte de caracterización, ¿no? Y por otro lado, en todo el otro entorno, el crecer en el resto de los indicadores por ejemplo, empleo. Ayer estuve en un comité de evaluación de un proyecto en el que se está mirando cómo medir el empleo en economía circular. Y no es simple, ¿eh? Ya empiezas por la definición de economía circular. ¿El transporte público es economía circular? O sea, ¿el conductor del autobús es economía circular o no? ¿No? Y en esa discusión estamos. Eso es muy complicado porque eso lo intentamos hacer también desde ASIPS y ¿qué sector escoges? ¿Los directamente ligados a residuos y demás o te vas más allá? ¿Qué es lo que estás cogiendo? Y ojo, no solamente el empleo, hay otra cosa que también creo que hay que trabajar y ver que son los riesgos laborales ligados al desarrollo de la economía circular, porque toda esta separación nueva y demás puede llevar o no, hay que analizarlo, a lo mejor son los mismos amplificados, a lo mejor hay nuevos, eso también es otro peso, o sea, ese aspecto laboral yo creo que es fundamental también incidir más, no, creo que también, la verdad que me ha venido de lujo que dijeras eso, pues otra de mis preocupaciones también, gracias Óscar. Bueno, Totalmente. yo creo que ahí, José Luis, el análisis de ciclo de vida, que ahora el social, la parte social, que está ahora muy despegada, o sea, que ahora hay mucho trabajo en esto también, estos indicadores relacionados con empleabilidad y seguridad, o toda esta parte del SSBD, esta metodología de Safe Sustainable by Design de la Unión Europea, yo creo que va muy ligado a todo esto, a cualquier proceso un poco tener indicadores de seguridad y demás para. Entonces yo creo que hay metodologías donde se pueden meter estos tipos de indicadores sociales que podrían servir. No sé si son las únicas, pero yo conozco que estas que hay sí que yo creo que podrían servir un poco para conocer estos impactos de toda la cadena de valor. Sí. Sí, por lo menos para avisar, oye, cuidado que por aquí hay algo, trátalo y aplica principio de precaución, ¿no? Sin duda.
campo que tenemos todavía mucho recorrido. Para no alargarnos demasiado, justo estamos en tiempo, quería darle la palabra también a mi compañera Carla del Campo, si nos puedes resumir un poco las preguntas barra intervenciones que ha habido en el chat para así agruparlas un poco y darle una respuesta y por lo menos que no se nos queden en el tintero, Carla. Sí, mirad, he recogido 3 preguntas, os las lanzo y ahí vosotros y Jovita me respondéis como buenamente podáis y entendáis. Ángela Guevara nos pregunta si en la herramienta prevista en Andalucía, y que yo creo que lo podemos llevar al conjunto de las comunidades autónomas, para el registro del análisis del ciclo de vida se van a incorporar estas métricas que habéis comentado de economía circular. Y luego Gema Alcañiz nos deja 2 preguntas en el chat. Si este estudio de la composición de residuos en la Comunidad de Madrid se puede consultar, está disponible. Y si vosotros y vosotras habéis trabajado algún indicador relacionado con el impacto de las acciones de educación ambiental en la economía circular. Bueno, pues si queréis, empiezo yo rápidamente por las últimas preguntas, que creo que son, bueno, el informe de lo de la Comunidad de Madrid, que yo sepa, no está publicado todavía. Esto es, bueno, es de la comunidad. Nosotros, obviamente, hemos tratado esos datos con la confidencialidad que corresponde. Entonces, yo supongo que esto se publicará, pero a día de hoy, que yo sepa, si no me equivoco, no está todavía publicado. Con respecto al impacto de si hemos trabajado con algún indicador relacionado con el impacto de educación ambiental, no. Y es un tema que me parece muy, muy interesante, porque creo que muchas veces donde, bueno, la sensación que yo tengo que muchas veces ahí fallamos. No conseguimos llegar porque gran parte de todo esto, y siento volverlo a llevar a los residuos, gran parte de la circularidad en los campos de los residuos empieza por todos y cada uno de nosotros. Y yo creo que aquí fallamos, hablo yo también, o sea, nosotros trabajamos en el ámbito educativo, no en nuestro entorno más directo, pero en una divulgación más general. Yo creo que ahí tenemos todavía mucho que avanzar y el tema de la educación ambiental me parece muy, muy crítico. Sí, puedo complementar la parte de la educación ambiental. Bueno, yo he sido divulgador de educación ambiental hace muchísimos años, hace varias décadas, por ponerlo así, cuando estaba terminando la universidad. Y, y lo que yo veo, para mí, llevo 4 años trabajando, un poco más de 4 años trabajando en residuos. Para mí era un mundo oculto, ¿no? Que es una parte que como ciudadano no la ves. O sea, tú haces tu clasificación, lo pones ahí fuera, bueno, en el caso de Luxemburgo lo pones en la puerta, viene alguien, lo recoge y ya está. Pero cuando has enseñado esa foto, Jovita, de la planta que tenéis al lado, yo eso también lo he hecho. También he ido y he visto la planta de triaje y yo creo que un poco la parte digamos, de educación, yo creo que la gente debe, o sea, los institutos, los colegios deberían ver qué es lo que pasa detrás, qué es lo que pasa con los residuos. Yo poco tengo que aportar aquí. Lo único que tengo que decir es que me parece súper interesante hacer ese análisis de cómo la educación ambiental puede estar contribuyendo a ello. Es lo único que puedo decir. Lo otro de la parte de Andalucía no puedo decir, no lo sé si ha salido o no. Y sobre la Comunidad de Madrid, ¿qué voy a decir? Si el estudio lo ha hecho Jovita y no tengo nada que decir. Sí, sin duda, ahí cogiendo un poco el hilo de la parte de educación ambiental, reivindico también como educador ambiental el papel que tiene y amplío ese espectro que decías, Óscar, más allá de lo que es el ámbito educativo, que siempre se suele vehicular la educación ambiental, al ámbito empresarial, al ámbito ciudadano, a todos los estamentos, digamos, vitales de ciudadanía, donde la educación ambiental juega un rol fundamental. Pues habiendo respondido un poco las respuestas al chat y para no alargarnos más, que ya estamos fuera de tiempo, si os parece, vamos a dejarlo aquí. Quería agradecer y reiterar nuestro agradecimiento desde Reds, la facilidad, el compromiso y la honestidad a la hora de trabajar con Óscar, con José Luis, con Jovita, porque ha sido un verdadero placer, un lujo por vuestro contenido y por vuestra exposición. A Nancy también y a Coembes por apoyar siempre esta línea de trabajo de economía circular que desarrollamos desde Reds. Y nada, a Carla, a Ale, a todo nuestro equipo y sin duda a vosotras, todas las personas que os habéis conectado, sin las cuales el webinar no tendría sentido. Os agradecemos mucho. Haremos un envío posterior de las presentaciones, dejaremos con el webinar para que también está accesible y lo podáis consultar a posteriori. Y lo dicho. Muchísimas gracias por vuestra participación y por hacerlo posible. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias. Hasta la Hasta próxima. luego. Chao.